Un comerciante blanco racista acusa a un niño negro de 12 años de robar, sin saber que su padre es el dueño de la tienda. El bullicio de los compradores llenaba la tienda familiar, un espacio acogedor propiedad de un hombre orgulloso y trabajador que había dedicado años a su negocio. Fue aquí donde su hijo adolescente, Jamal, pasó después de la escuela, todavía vestido con su uniforme escolar impecable, con la mochila colgada de un hombro. Mientras deambulaba por los pasillos, escudriñando con la mirada las filas de bocadillos y bebidas, no tenía idea de que pronto estaría en el centro de algo feo. Jamal se detuvo frente a la sección de bebidas energéticas, pensando qué sabor elegir. El sol de la tarde había hecho mella y ansiaba un impulso rápido, pero justo cuando extendió la mano para agarrar una lata, sintió una mirada aguda que lo atravesó como un cuchillo. El gerente de la tienda, el señor Daniels, miró fijamente desde detrás del mostrador, observando a Jamal con una mirada sospechosa que reservaba para los alborotadores. El señor Daniels no reconoció a Jamal como el hijo del dueño, solo vio a un joven adolescente negro con una sudadera con capucha, que se quedó demasiado tiempo junto a las bebidas. La tensión llenó el aire mientras el señor Daniels apretaba la mandíbula, ya sacando conclusiones precipitadas que llevarían el día al desastre. Jamal finalmente tomó una bebida, y el señor Daniels no perdió el tiempo. Marchando hacia Jamal, habló lo suficientemente fuerte para que todos lo oyeran. «Oye, chico, ¿piensas pagar por eso, o solo estás aquí para curiosear?» Sobresaltado, Jamal levantó la vista, con las cejas fruncidas en confusión. Sí, por supuesto», respondió con voz firme pero sorprendida. Miró a su alrededor, notando que algunos otros clientes ahora lo miraban. «Claro que lo estás haciendo», se burló el señor Daniels, acercándose. «Veo a los de tu tipo todos los días, escondiéndose, esperando robar algo cuando nadie los está mirando». Jamal sintió que se le tensaba el estómago. «Mira, no sé de qué estás hablando», dijo, tratando de mantener la compostura. «Solo estoy aquí para comprar una bebida». «Oh, no lo sabes, ¿eh? Los chicos como tú siempre tienen alguna excusa», dijo el señor Daniels, cruzándose de brazos. «Deja la bebida y vete». Jamal sintió que le habían dado un puñetazo en el estómago. Sabía que no había hecho nada malo, pero las palabras del señor Daniels le dolían. Eran agudas, y cada una de ellas aterrizaba con dolorosa precisión. Pero mantuvo la cabeza en alto, negándose a dejar que la acusación del gerente lo derribara. «Señor, solo intento comprar una cosa. No estoy aquí para causar problemas», insistió Jamal, con una mezcla de frustración y moderación en la voz. Empezó a moverse hacia el mostrador para pagar, pero el señor Daniels le bloqueó el paso. «No, ya he visto suficiente», dijo el señor Daniels con firmeza, alzando la voz. «¿Crees que puedes entrar aquí y hacer lo que quieras? Piénsalo de nuevo». Agarró el brazo de Jamal con brusquedad, como para contenerlo, y Jamal sintió que una oleada de humillación crecía en su interior. Los clientes, algunos susurrando y lanzando miradas críticas, solo empeoraron la situación. «Quítame las manos de encima», protestó Jamal, intentando soltarse del agarre del señor Daniels, con la voz quebrada por una mezcla de ira y vergüenza. «Tienes suerte de que no haya llamado ya a la policía», replicó el señor Daniels, apretando su agarre. Jamal se sintió atrapado, humillado en la tienda de su propia familia, con el peso de las suposiciones y las sospechas injustas sobre él. Las miradas acusadoras y los murmullos bajos de la multitud se difuminaron a su alrededor, dejándolo aislado, herido e indefenso. Jamal luchó por mantener la compostura mientras el señor Daniels apretaba su agarre, arrastrándolo hacia la entrada. Humillado, sintió que la vergüenza le subía al rostro, no solo por las acusaciones, sino porque eran tan públicas en la tienda que poseía su propio padre. «Mira, no sé por qué me tratas así», dijo Jamal con los dientes apretados, luchando contra una oleada de frustración. «Solo quería comprar una bebida. No estoy robando nada». El señor Daniels se burló, desestimando las palabras de Jamal. «No necesito tus excusas, muchacho. Los niños como tú no me engañan ni por un segundo». Su voz era fría, teñida de una autoridad que ejercía descuidadamente. No estaba escuchando a Jamal, sino al estereotipo que imaginaba en su cabeza. «¿Niños como yo?», repitió Jamal, con un destello de dolor en los ojos. Sabía lo que quería decir el señor Daniels, aunque había escuchado insultos similares demasiadas veces como para sorprenderse.
Aún así, no atenuó el dolor. Cada palabra hirió profundamente, minando el orgullo que tenía de ser el hijo de un hombre que había construido este lugar desde cero. Se preguntó qué diría su padre si viera cómo lo trataba su propio gerente. Justo cuando el señor Daniels se preparaba para empujarlo físicamente, una voz baja pero firme resonó desde atrás, congelando a ambos en el lugar. ¿Qué está pasando aquí? Jamal se giró para ver a su padre, Michael, de pie, con el ceño fruncido por la preocupación y la incredulidad. Con su uniforme militar, Michael exudaba un poder silencioso. Su mirada recorría la escena con un ojo crítico que no dejaba pasar por alto ningún detalle. Cada arruga de su frente contaba la historia de un hombre que había visto y experimentado mucho más que acusaciones insignificantes, y tenía poca tolerancia a la injusticia, la actitud del señor. Daniels cambió al instante. Su control sobre Jamal se aflojó. «Oh, señor Johnson, no lo esperaba hoy», tartamudeó, tomado por sorpresa. «Claramente», respondió Michael con voz firme. Miró a su hijo, quien lo miró a los ojos con una mezcla de frustración y alivio, antes de volver a centrarse en el señor Daniels. «¿Te importaría explicar por qué están sacando a mi hijo de nuestra tienda como si fuera un criminal?» El color desapareció del rostro del señor Daniels cuando registró las palabras de Michael. «¿Tu hijo?», repitió, tragando saliva con fuerza, dándose cuenta de ello con una claridad lenta y escalofriante. «Sí, mi hijo», confirmó Michael sin elevar la voz, pero con un peso que era difícil de ignorar. Mantuvo la mirada firme, inflexible. «Explícame por qué mi hijo, que tiene todo el derecho de estar aquí, está siendo acusado de robar». Él parecía sospechoso. Pensé, tartamudeó el señor Daniels, tratando de encontrar las palabras, pero su voz vaciló bajo la mirada de Michael. Buscó una explicación, pero cada palabra sonaba más hueca que la anterior. Estaba merodeando en el pasillo de bebidas, y pensé que podría estar tratando de robar algo. «Así que asumiste», interrumpió Michael cada palabra con un propósito. «Asumiste que mi hijo era un ladrón porque se quedó en la tienda. ¿Eso es lo mejor que se te ocurrió?» El señor Daniels se movió incómodo, con el rostro enrojecido por la vergüenza. «No es así, señor, yo solo pensé...» «Pensó mal», respondió Michael con frialdad. La mirada en sus ojos fue suficiente para silenciar al señor Daniels, quien finalmente soltó a Jamal y dio un paso atrás, dándose cuenta de su error en toda su profundidad. La multitud, que una vez observó con avidez la vergüenza de Jamal, ahora fue testigo del momento de ajuste de cuentas del señor Daniels. Los susurros de juicio pasaron de Jamal al señor Daniels, cuyo rostro se puso rojo intenso. Él era ahora el que estaba bajo escrutinio. Su error de juicio quedó al descubierto ante todos los presentes. Michael colocó una mano tranquilizadora sobre el hombro de Jamal. «¿Estás bien?», preguntó. Su voz se suavizó mientras volvía a centrar su atención en su hijo. Jamal asintió. Su sorpresa inicial se disolvió lentamente, aunque el dolor persistió. «Estoy bien, papá», logró decir con voz firme pero baja. Michael miró al señor Daniels con expresión indescifrable. «Le debes una disculpa a mi hijo, públicamente, aquí mismo, ahora mismo». El señor Daniels tragó saliva y miró a su alrededor, encontrándose con las miradas acusadoras de los clientes que habían presenciado todo. Dudó un momento y finalmente murmuró. Lo siento. No debí haber asumido... Más alto», exigió Michael con voz firme. «Deja que todos te escuchen». El señor Daniels se sonrojó y repitió a regañadientes lo que dijo en un tono más alto y claro. «Lo siento, Jamal. Cometí un error. No debí haberte acusado de robar». Jamal no dijo nada. La disculpa no hizo mucho por borrar el dolor de lo que acababa de pasar. Pero la presencia constante de su padre a su lado le recordó que no estaba solo, que lo veían, lo respetaban y lo valoraban más allá de cualquier juicio equivocado. El silencio que siguió a la disculpa del señor Daniels fue espeso, del tipo que soporta el peso de las emociones reprimidas y la tensión no resuelta. Jamal miró al hombre, con el rostro impasible, aunque por dentro hervía una mezcla de ira e incredulidad. Disculpas como las del señor Daniels, forzadas y poco sinceras, nunca podrían borrar realmente lo que había sucedido. Michael miró a los clientes que se habían reunido, que seguían mirando,
sus miradas llenas de simpatía por Jamal y decepción por el señor Daniels. Se volvió hacia su hijo y le hizo un gesto con la cabeza como para indicarle que habían terminado allí. Pero Jamal no se movió todavía. La necesidad de hablar, de dejar las cosas claras, se agitaba en él. No debería haber tenido que pasar por esto, dijo Jamal con voz firme, sus palabras cortando el silencio. Solo porque estuve en el pasillo durante unos minutos. Eso no me convierte en un criminal. ¿Sabes lo que estaba haciendo? Estaba tratando de elegir una bebida para mi padre. Quería sorprenderlo porque sé que le gustan los nuevos sabores. Hizo una pausa y se encontró con la mirada del señor Daniels con una intensidad que hizo que el hombre bajara la mirada, incapaz de sostener la mirada de Jamal. El rostro del señor Daniels se tensó, la vergüenza se apoderó de él. Lo siento, Jamal, murmuró de nuevo, su voz incluso más suave esta vez, como si finalmente comprendiera el peso de sus acciones. Jamal respiró profundamente, su voz transmitía la frustración y el dolor profundo de 100 incidentes pasados que él, su familia y muchos otros habían soportado. «No lo entiendes, ¿verdad?», continuó su voz firme. «No se trata solo de mí o de lo que sucedió hoy. Se trata de cómo la gente como tú mira a la gente como yo. No somos una amenaza. No merecemos que nos traten como tal, y quizá la próxima vez lo pienses 2 veces antes de asumir algo solo por la apariencia de alguien». Michael puso una mano sobre el hombro de Jamal y asintió con orgullo. Su hijo había dicho la verdad no solo por él mismo, sino por los demás, y no podría estar más orgulloso, pero el ajuste de cuentas no había terminado. Michael se volvió hacia el señor Daniels, que seguía de pie, estupefacto, tratando de asimilar las repercusiones de sus acciones. «Daniels, quiero que recuerdes este momento», dijo Michael en voz baja, con un peso en su voz que atrajo la atención de todos. «Jamal puede perdonar, pero yo no olvido cosas como esta. Este es mi negocio, y la gente que trabaja aquí representa a mi familia. En este momento me has demostrado que no eres apto para representar lo que defendemos». El rostro del señor Daniels palideció al darse cuenta de la consecuencia total de lo que estaba diciendo Michael. «Señor, por favor, yo he estado con usted durante años. Cometí un error, lo sé, pero no me despida por esto». Tartamudeó con desesperación en la voz. «Lo haré mejor. Lo compensaré, se lo prometo». Michael respiró hondo y con calma, considerando al hombre que tenía delante. «No tomo decisiones a la ligera, Daniels, pero el respeto y la confianza son los cimientos de esta tienda, y hoy usted ha traicionado esa confianza». Miró al señor Daniels a los ojos. «Por ahora, lo suspenderé sin sueldo, y decidiré si es apto para quedarse después de que se haya tomado un tiempo para reflexionar sobre el daño que ha hecho». El señor Daniels asintió lentamente, dándose cuenta de que no tenía otra opción que aceptar las consecuencias. «Gracias por la oportunidad, señor», susurró, con una mezcla de vergüenza y miedo en el rostro. Cuando el señor Daniels se dio la vuelta para irse, Michael se dirigió a la sala. «A todos los que están aquí hoy, les pido disculpas por lo que presenciaron. Mi hijo y yo siempre nos hemos enorgullecido de hacer de este un lugar acogedor. No toleraremos la discriminación, nunca. Gracias por su paciencia y les prometo que esto no volverá a suceder». La multitud se dispersó gradualmente. Los clientes reanudaron sus compras, pero no sin algunos gestos de respeto en dirección a Jamal y Michael. Algunos se acercaron para estrecharles la mano, expresando su agradecimiento por cómo habían manejado la situación. Jamal aceptó cada apretón de manos. Su confianza gradualmente regresó con cada persona que reconoció la injusticia que había soportado. Cuando la tienda finalmente se calmó, Michael se volvió hacia Jamal, sus ojos se suavizaron. «Lamento que hayas tenido que pasar por eso, hijo», dijo, su voz llena de una calidez y empatía que hablaba más fuerte que las palabras. Jamal esbozó una pequeña sonrisa. El peso de los eventos del día se calmó, pero su ánimo se levantó por el apoyo inquebrantable de su padre. «Gracias por defenderme, papá. Significa mucho». Michael sonrió, colocando una mano sobre el hombro de Jamal. «Nos defendemos mutuamente, Jamal. Siempre». Le dio un apretón tranquilizador en el hombro a su hijo. «Y tú, hoy, no solo te defendiste a ti mismo, sino también a muchos otros». Salieron juntos de la tienda. Cada paso era un recordatorio de que si bien algunas batallas pueden ser dolorosas, nunca se libran solos.
En los días siguientes, Jamal sintió que los efectos de lo que había sucedido se extendían por su vida de maneras inesperadas. Personas de la escuela, amigos de la familia e incluso desconocidos se acercaron a él y a su padre. Algunos lo apoyaron y elogiaron la valentía de Jamal por hablar. Otros le hicieron preguntas. Jamal quería entender cómo algo así podía pasar tan fácilmente. Cada conversación le recordaba el peso de su voz, cómo su historia resonaba en personas que nunca había conocido. De vuelta en la tienda, la suspensión del señor Daniels era el tema de conversación del personal y de los clientes habituales. Algunos pensaban que el castigo era justo, mientras que otros susurraban que era demasiado indulgente. Michael le había dado una segunda oportunidad, sí, pero no sin condiciones. Cuando el señor Daniels finalmente regresó, se le asignó la tarea de reponer los estantes, un paso atrás de su función habitual, como recordatorio de que el respeto se ganaba y que las acciones tenían consecuencias. El comportamiento del señor Daniels había cambiado notablemente. Ya no era el hombre bullicioso y seguro de sí mismo que se sentía con derecho a sus opiniones. Ahora se movía con un aire tranquilo y humilde. Se esforzaba por saludar a todos los clientes con cortesía, tratándolos con la cortesía que antes reservaba solo para aquellos que parecían correctos para él. Cuando vio a Jamal, asintió en silencio, reconociendo tanto sus errores como el coraje de Jamal al llamarle la atención. Mientras tanto, Jamal estaba atravesando su propio camino. El incidente le había dejado una cicatriz, sí, pero también le había dado una voz que no sabía que poseía del todo. Se encontró hablando más, ya sea en clase o con amigos, sobre las injusticias cotidianas que a menudo pasaban desapercibidas. Se dio cuenta de que el coraje que había necesitado para enfrentarse al señor Daniels ahora formaba parte de él. Una resolución interior de no dejar pasar otro momento como ese sin defenderse, no solo por él mismo sino por cualquier otra persona en la misma situación. Un sábado, mientras ayudaba a su padre detrás del mostrador, Jamal notó un rostro familiar. Era el señor Daniels, sin uniforme, arrastrando los pies hacia él con una mirada que no era ni segura ni avergonzada, sino decidida. Colocó un pequeño paquete envuelto sobre el mostrador y miró a Jamal a los ojos. Jamal, comenzó en voz baja, sé que una disculpa no cambia lo que hice, pero quería darte algo como recordatorio de que estoy tratando de ser mejor. Jamal enarcó una ceja, miró el paquete pero no lo tocó. ¿Qué es esto? El señor Daniels se aclaró la garganta, con las manos entrelazadas con fuerza. Es un diario. Mi padre me dio uno igual cuando tenía tu edad, y me ayudó a ordenar mis pensamientos cuando las cosas se pusieron difíciles. Tal vez te ayude a mantener un registro de tu propia historia. Jamal vaciló sin saber cómo responder. Su padre lo observaba a unos metros de distancia con una expresión ilegible. Finalmente, Jamal asintió y aceptó el diario con un reservado pero educado «Gracias». El señor Daniels asintió en respuesta. Su voz se redujo a casi un susurro. Lo siento de nuevo. No espero que me perdones, pero estoy haciendo todo lo posible por cambiar. Jamal lo miró, considerando sus palabras. Todos merecen una segunda oportunidad, respondió finalmente, repitiendo algo que su padre le había dicho una vez. Lo que importa es lo que haces con ella. El señor Daniels salió de la tienda como un hombre cambiado, el peso de su arrepentimiento visible en cada paso. Para Jamal, el diario se convirtió en un lugar para reflexionar sobre todo lo que había aprendido, no solo sobre el prejuicio, sino también sobre la resiliencia, el perdón y el viaje de la autoconciencia. El incidente se desvaneció gradualmente de la memoria colectiva del pueblo, pero sus lecciones permanecieron con Jamal y su padre, más fuertes que nunca. Juntos, construyeron la reputación de su tienda como un lugar donde todos, sin importar quiénes fueran, eran bienvenidos y respetados. Y para Jamal, la experiencia se convirtió en un momento decisivo, uno que moldeó no solo cómo se veía a sí mismo, sino también cómo defendía a los demás, decidido a hacer del mundo un lugar un poco más justo para todos los que cruzaban esas puertas.